Hoy voy a hablar sobre lo que es el impuesto a la renta de las personas físicas, enfocado principalmente en lo que es la retención mensual a modo de anticipo de los trabajadores dependientes. Así que vamos a ver algunos aspectos generales de lo que es el impuesto a la renta. En primer lugar, el impuesto a la renta es un impuesto del año 2006, en la ley número 18.083, que con el paso de los años tuvo algunas modificaciones, no demasiadas, pero sí algunas modificaciones ajustando algunos valores, ajustando algunas cosas vinculadas a las deducciones y demás. Lo primero que tenemos que entender que el impuesto a la renta es un impuesto personal que afecta al ingreso tanto dependientes como pasivos o los que poseen capitales, depósitos y arrendamientos de inmuebles. Lo otro es que es un impuesto anual que afecta a un ejercicio económico. El ejercicio económico es un concepto contable, pero lo que sí podríamos decir, para hacerlo más simple, es que el impuesto que es anual afecta el año calendario, o sea que se cuenta, se contabiliza desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. En base a los ingresos de las personas van a existir determinadas condiciones para que eventualmente se pueda calcular ese impuesto. Y el impuesto que finalmente se descuenta en los recibos de sueldos, cuando corresponde, se conoce como anticipo de IRPF, ¿sí? Que, como les decía, es mensualmente, cada vez que se liquidan los salarios mensuales. Por otro lado, también se utiliza para su cálculo el criterio de lo devengado. Eso es un criterio más contable o un concepto más contable, pero básicamente se refiere a que se basa en lo que generamos y no específicamente en lo que quizá tenemos en la cuenta o que ingresa en la cuenta bancaria, sino en lo que generamos, ganancias que podemos generar, renta que podemos generar, más allá del momento de pago o del momento de cobro. Después viene la cuestión de cómo se calcula. Lo primero que tenemos que saber sobre el IRPF es que no es un impuesto que se aplica a todos los ingresos y tampoco va desde cero. Es decir, empieza a generarse eventualmente un cálculo de IRPF a partir de las 7 BPC, o sea, a partir de 7 bases de prestaciones y contribuciones. Cada base de prestación y contribución en el año 2023 tiene un valor de 5.660. Como esta ley está expresada en BPC, entonces no necesita una modificación anual. Lo que sí cambia su valor en pesos es en la BPC, que todos los años en el mes de enero se ajusta. Bueno, por otro lado, también en base a eso, si una persona tiene ingresos mayores a 7 BPC, se determina lo que se llama como IRPF primario, ¿sí? Que no es el que nosotros vemos en los recibos de sueldos, sino que es un cálculo basado netamente en lo que la persona tiene como ingresos. Es un impuesto que considera otros aspectos. Considera también el hecho de si nosotros tenemos personas a cargo, por ejemplo, si tenemos arrendamientos, hipotecas, ese tipo de cosas. Desde el punto de vista de lo que es el anticipo mensual, a un trabajador dependiente se le toma en cuenta, por ejemplo, si tiene menores a cargo. También se le toma en cuenta el asunto de si tiene algún hijo, por ejemplo, con alguna discapacidad, aunque sea mayor de edad, y también se toman en cuenta los aportes jubilatorios. Este año, en el año 2022, 7 BPC, que es el mínimo, eran 36.148 pesos. Pero debido a que la BPC modificó su valor por unidad, ahora tiene un valor de 39.620 pesos. Es decir, que una persona que tenga ingresos menores a 39.620 no es imponible de IRPF, es decir, no le van a calcular ningún tipo de impuesto y por lo tanto está exonerado, ¿sí? Luego está el asunto también de los hijos, ¿verdad? Los hijos a cargo, menores. Bueno, obviamente son estimativos mensuales. Una cosa que importante que podemos hacer es que existen simuladores que la DGI sube a su página y lo hace actualizadamente, es decir, que cada año suben simuladores en formato Excel para que nosotros podamos verificar y, bueno, probar los cálculos y también verificar, por ejemplo, si los descuentos que hemos tenido son correctos. También algo importante que tenemos que saber es que el IRPF es un impuesto progresional. ¿Esto qué quiere decir? Que no es un impuesto
que va a tener un porcentaje fijo sobre todos nuestros ingresos. Por ejemplo, si yo tengo un ingreso de 50.000 pesos nominales, entonces, bueno, me van a aplicar una tasa fija sobre los 50.000 pesos. Sino que lo que va a pasar es que va a haber una tasa sobre determinada franja de ingresos, y si yo voy superando franjas, entonces las tasas también se van a ir modificando en cada uno de los niveles en los de los que yo pueda eventualmente superar. Ahora lo que tenemos también es la escala progresional. La escala progresional que nos muestra una tablita. Yo la voy a explicar con un ejemplo en Excel a continuación, pero de todas maneras la pueden visualizar ahí, la tasa a abril del 2023. Vemos que hay un rangos, el primero va de 0 pesos hasta 39.620, que tiene una tasa de 0%, como decía recién, no tiene impuestos, digamos, que haya que pagar una persona con ese ingreso. Y después tenemos los otros niveles, de 39.620 hasta 56.600, un porcentaje, de 56.600 a 84.900, otro porcentaje. Y así vemos cómo los porcentajes van subiendo cada vez más altos hasta tener un tope cuando se superan los 650.000 pesos mensuales de ingresos. Después hay otro concepto que tiene que ver con los beneficios que podemos obtener para poder tener reducción del IRPF primario que se nos calcula en base a los ingresos. Y el hecho de tener menores a cargo o hijos mayores con alguna discapacidad nos da determinadas deducciones, beneficios, digamos, que se pueden tomar en cuenta para el cálculo. Entonces se ha establecido en una ley de este mes de abril pasado, 2023, un aumento en lo que son las BPC anuales que se pueden deducir por cada hijo. Entonces, bueno, hasta este mes eran 13 BPC anuales y como ustedes pueden ver ahí, ahora son 20 BPC anuales y por lo tanto en forma mensual, o sea, dividiendo eso en 12 meses, nos queda en pesos un monto de 9.433 pesos como valor para deducción que se puede utilizar para el cálculo por cada hijo que tenemos, menores. Y si tenemos un hijo con discapacidad es el doble de deducción. Después, algo interesante también de la reforma que hubo este mes es el tema de las tasas de deducción justamente. Es decir, una vez que yo establezco cuáles son los valores para deducción, qué cosas pueden ser a favor de nosotros. Después que establezco eso, de acuerdo al ingreso que yo tenga, va a ser el porcentaje que me van a deducir, con lo que me van a beneficiar, digamos, o con lo que voy a ser beneficiado en el cálculo. Si tengo un ingreso igual o menor a 84.900 pesos nominales, la tasa de deducción va a ser de un 14%, y si tengo un ingreso mayor a 84.900, va a ser de un 8% la tasa de deducción. Bien, ahora lo que vamos a hacer directamente es compartir un Excel en pantalla y en base a ese Excel vamos a poner un ejemplo práctico para tratar de razonar mejor estos conceptos generales de lo que es, bueno, el IRPF primario y cómo calcular un anticipo que puede eventualmente ir en el recibo de sueldo. Bien, acá tenemos nuevamente lo que es la escala progresional, ¿verdad? Con los valores en pesos para eventualmente calcular un IRPF primario. Lo primero que les quiero mostrar es esto acá, esta tabla que ven acá, que nos muestra específicamente cuáles son esas franjas de los ingresos y cómo se ven afectados esos ingresos. Esto incluye las modificaciones, como les decía, de la ley 20.124, que es esta ley nueva de IRPF donde hay rebajas, ¿sí? Por concepto de deducciones, de cosas a favor. Entonces, bueno, les muestro acá, por ejemplo, si yo tengo un sueldo menor a 39.620, sabemos que no se toca, pero después empiezan estas franjas, de 39.620 a 56.600, 56.600 a 84.900 y va subiendo, ¿no? Ahora, si ustedes observan con cuidado, van a ver que en cada una de las franjas hay un porcentaje específico. Por ejemplo, en esta franja
de ingresos entre 39.620 y 56.600, la tasa es de un 10%, como pueden ver ahí. La tasa es de un 10%. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que es un 10% sobre el ingreso total de la persona? No, quiere decir que es un 10% dentro de lo que es la diferencia entre el inicio y el fin de la franja. Es decir, ¿qué sería lo que yo tendría que hacer si mi ingreso fuera, por ejemplo, 56.600? Yo tendría que hacer la cuenta de 56.600 menos 39.620, que me da como resultado la diferencia, esta que ustedes ven acá, y a esa diferencia hacerle el 10%. Que acá tenemos el resultado. El resultado es 1.698 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un ingreso mayor? Tengo un ingreso, no sé, de 60.000 pesos. Bueno, si yo tengo un ingreso de 60.000 pesos, lo que va a pasar es que voy a pasarme de esta franja que ustedes ven acá, que termina en 56.600, me voy a estar pasando a la siguiente franja, que termina en 84.900. Y por lo tanto, voy a tener que calcular algo más. Así que lo que voy a hacer ahora es compartir con ustedes un ejercicio que vamos a hacer. En primer lugar, tenemos un sueldo de 80.000 pesos, ¿sí? Como ven ahí en pantalla. Una persona que tiene 2 hijos con un aporte total de 21,1%, que quiere decir que aporta 15% de BPS, 0,10 de FONASA y 0,10 de Fondo de Reconversión Laboral y 6% de FONASA. Bueno, lo primero que voy a hacer es decir, ¿cómo aplico esto? Bueno, en la hoja 1 me muestra que en la primera franja, que va hasta 56.600, tengo un 10%. Pero yo lo supero. Así que lo que voy a hacer es copiar estas dos columnas, las voy a copiar aquí en la hoja 2 para poder utilizar la información que está ahí. ¿Está? Como decíamos, tengamos presente que tenemos un sueldo de 80.000 pesos. Lo primero que tenemos que aplicar, esto es por un decreto que fue aplicado o fue decretado en 2011, debo agregar, cuando supero los 56.600 pesos, es decir, supero los 10 BPC de ingresos, debo sumarle 6% más a los ingresos antes de calcular el IRPF primario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a estos 80.000 le voy a tener que agregar un 6% más para tener lo que se conoce como monto imponible. El monto imponible es entonces lo que nosotros utilizamos para calcular el impuesto, ¿sí? Y bueno, el monto imponible va a ser igual entonces a los 80.000 más el 6%. Y me da un monto imponible de 84.800 pesos. Este es el monto imponible que, aunque yo tenga un sueldo de 80, voy a tener que usar para calcular el IRPF primario. Buenísimo. Entonces, fíjense qué interesante. Miren, tenemos primer franja superada y es un 10%. Entonces, acá ya tenemos calculado el 10%. Ahora estos 84.800 entran en esta segunda franja. Por 100 pesos no la alcanzan. Así que lo que voy a hacer acá yo es modificar el valor que está acá, ¿sí? Y voy a poner 84.800 para respetar el monto imponible, que es 84.800. Siempre el monto imponible es el límite hasta donde tenemos que seguir calculando. Más no podemos seguir calculando. Bueno, eso me da este valor, 28.200. Tengo que hacerle el 15%, ¿sí? Y me da 4.230. Entonces, fíjense, ya tenemos dos franjas resueltas con porcentajes independientes. Si hago una suma de estos valores independientes, me da 5.928 pesos, ¿sí? Esos 5.928 pesos son el IRPF primario de esta persona. IRPF primario, ¿sí? Lo que no hemos completado nuestro trabajo todavía. Porque para poder completarlo tenemos que averiguar si esta persona tiene cosas a favor. Y las cosas a favor se llaman deducciones. Así que tenemos el punto 1,
Listo, y vamos al punto 2, que son las deducciones. Vamos a poner deducciones y vemos cuál es la situación de esta persona y si le corresponde algún beneficio o no. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cuáles son los valores que yo puedo utilizar para calcular deducciones. Los valores van a ser los aportes, o sea, el monto de los aportes. Ahí estoy considerando BPS, FRL y FONASA, y los valores que puedo deducir por cada hijo si es que tiene hijos, ¿sí? Entonces, ¿esta persona tiene hijos? Bueno, acá dice que tiene 2 hijos. Hijos 2, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es calcular acá cuáles serían los aportes de una persona que tiene un ingreso de 80.000 pesos. Así que voy a hacer, lo que hago es multiplicar el ingreso por los aportes. Y me da que son 16.880 pesos de aportes. Luego, tengo que tomar en cuenta el valor que puedo deducir por cada hijo. Y eso yo ahora no lo tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a fijar en la información que está en esta otra hoja. Venimos aquí, valores mensuales para determinar deducciones, y me dice que por cada hijo mensualmente son 9.433 pesos. Entonces vengo acá y voy a multiplicar los 9.433 por la cantidad de hijos que tiene, que son 2. ¿Sí? Y eso me da 18.866 pesos. ¿Sí? 18.866 pesos. Voy a corregir. Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es sumar estas dos cosas, tanto los aportes como los hijos, y tengo un monto que se le conoce como valores para deducciones. ¿Sí? No quiere decir que le vamos a restar todo esto para el IRPF. Lo que quiere decir es que ese valor lo tiene disponible para calcular deducciones. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es llegar a lo que se conoce como IRPF anticipo, que es lo que va en el recibo de sueldo. Aquí sí va en el recibo de sueldo. Y el IRPF anticipo, la fórmula, ¿sí?, va a ser bien sencilla. Y el IRPF anticipo es igual al IRPF primario, menos las deducciones. Esa va a ser la forma de calcular. Menos deducciones. ¿Sí? O sea que lo primero que tengo que hacer es saber cuál es el IRPF primario. Ya lo tengo acá. Tengo que saber cuáles son las deducciones. Todavía no las tengo. Tengo los valores para las deducciones, pero no tengo las deducciones prontas. Así que me voy a fijar cómo calculo las deducciones en base a estos 35.746 de valores. Vengo a hoja 1 y acá me muestra qué criterio tengo que usar. Miren lo que dice acá. Acá dice que si tengo un sueldo, un ingreso menor o igual a 84.900, me toca un 14% de deducción. Y si tengo un ingreso mayor a 84.900, es un 8% de deducción. Bien, entonces en este caso, yo tengo derecho a utilizar el 14%. ¿Por qué? Porque tengo un ingreso de 80.000 pesos. Acuérdense que este es el ingreso y este otro valor es para calcular el IRPF primario, pero el ingreso es de 80.000 pesos. Así que esto quiere decir que acá las deducciones van a ser igual al 14% de esos 35.746. ¿Sí? Que eso es lo que voy a calcular ahora para que quede acá. Muy bien, entonces si le aplicamos el 14% a 35.746 me da 5.004 pesos de deducciones. ¿Sí? Entonces ahora esta cuenta, lo que es el IRPF anticipo, va a ser igual a 5.928 menos 5.004,44. ¿Sí? Y acá vamos a poner el resultado entonces. 5.928 menos 5.004.
Quiere decir entonces que una persona que tiene un ingreso de 80.000 pesos nominales y tiene 2 hijos, debería estar pagando de anticipo en el recibo de sueldo ese mes, con estas nuevas modificaciones del IRPF de marzo de 2023, 923 pesos con 56. Es notorio, en términos generales, que realmente hubo una rebaja aumentando las deducciones, es decir, aumentando las cosas que son a favor. Porque este monto, este porcentaje del 14%, antes era un 10%, ahora se fue al 14%, pero además las deducciones por hijo eran 13 y 26, y ahora son 20 y 40. Por eso es que es más notorio y menos personas van a alcanzar el monto imponible para realmente pagar IRPF. Bueno, este es un repaso general, algunos conceptos generales de lo que es el IRPF, de cómo calcularlo para las liquidaciones mensuales de los trabajadores dependientes, y en el próximo video voy a ver otros aspectos del IRPF.